El registro estadístico de accidentes de trabajo constituye una técnica general analítica de gran rendimiento en seguridad al permitir el control sobre el número de accidentes, sus causas, gravedad, localización de puestos de trabajo con riesgo, zonas del cuerpo más expuestas y cuántas circunstancias pueden incidir en los accidentes. Su propósito es conocer la situación sobre el grado de accidentabilidad de un sector o rama de actividad, forma de producirse el accidente, zonas del cuerpo afectado y otros aspectos, para orientar la actuación de las técnicas operativas de seguridad. Clasificación de los accidentes. Para poder actuar sobre los accidentes de trabajo, es preciso conocer cuándo, dónde, cómo y por qué se producen, ya que solo a partir de este conocimiento se puede elegir las técnicas adecuadas a aplicar para su prevención. Los factores más importantes de clasificación utilizados, recomendados por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, son los siguientes. Forma o tipo del accidente. Refleja las circunstancias en que ocurrió el accidente, la naturaleza del contacto o forma en que éste se ha producido entre la persona afectada y el objeto o sustancia que causa la lesión. Aparato o agente material causante. Objeto, sustancia o condición de trabajo que produjo el accidente con o sin lesión. Vehículo, herramienta, maquinaria. Se puede distinguir entre agente material origen del accidente y agente material origen de lesión. Naturaleza de la lesión. Tipo de lesión física sufrida por el trabajador. Luxación, fractura, desgarramiento, amputación, etc. Ubicación de la lesión. Parte del cuerpo donde se localiza la lesión. Mano, cabeza, ojos, etc. El American National Standards Institute, ANSI, introduce además otros factores complementarios como son parte del agente material, aquella parte que se relaciona más directamente con el accidente, condición peligrosa, causa técnica relacionada con el accidente, acto inseguro, causa humana o imprudencia relacionada con el accidente. La información anterior debe ser completada con elementos de mucha relevancia como actividad industrial, tamaño de la empresa, lugar del accidente, sexo y edad del accidentado, profesión, tipo de contrato, mes, día y hora del accidente. Índices estadísticos. En seguridad y salud ocupacional, con el objeto de poder hacer comparaciones de accidentabilidad entre distintos países o regiones, actividades industriales, empresas y sus áreas funcionales, periodos de tiempo, se emplean los índices estadísticos. Los índices más utilizados en seguridad, recomendados por la 10ª y 13ª Conferencias Internacionales de Estadísticos del Trabajo de la OIT, son los siguientes. Índice de frecuencia, IF, índice de gravedad, IG, índice de incidencia, II, y duración media de las bajas, DMB. Índice de frecuencia. Relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de tiempo y el número de horas hombre trabajadas en dicho periodo. Es el índice más utilizado en seguridad. Se calcula por la expresión IF igual número total de accidentes sobre número total de horas hombre trabajadas por 10 a la sexta, representando esto el número de accidentes ocurridos con baja por cada millón de horas trabajadas por el total de trabajadores expuestos al riesgo. En su cálculo deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones. Solo deberá incluirse los accidentes ocurridos dentro de las horas de trabajo, excluyendo por consiguiente los accidentes de trayecto. Solo deberán contabilizarse las horas reales de exposición al riesgo, descartando por consiguiente permisos, vacaciones, incapacidad por enfermedades comunes, etc. Deberá tenerse en cuenta que no todo el personal de una empresa está expuesto al mismo riesgo, por lo que deberá calcularse índices distintos para cada área de trabajo, talleres, oficinas, bodegas, etc. El número total de horas hombre trabajadas se calcula según la recomendación de la OIT a partir de la expresión
número total de horas hombre trabajadas, PM, por HD, por DL, siendo PM número de trabajadores expuestos al riesgo, HD horas trabajadas por día, DL días laborales o trabajados, y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. Índice de gravedad. Relaciona el número de días perdidos por accidentes durante un periodo de tiempo y el total de horas hombre trabajadas durante dicho periodo de tiempo. Se calcula por la expresión IG igual número de días perdidos por accidentes sobre número total de horas hombre trabajadas por 10 a la 3, representando esto el número de días perdidos por los accidentes de trabajo por cada 1000 horas trabajadas. En su cálculo deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: las anteriormente descritas para la determinación del índice de frecuencia, los días perdidos, los cuales se determinarán sumando los días correspondientes a las incapacidades temporales, las incapacidades permanentes parciales, las incapacidades permanentes totales y muertes, calculadas según escalas o baremos de equivalencia de días perdidos equivalente. Por ejemplo, si un trabajador luego de un accidente pierde un ojo, se deberá cargar 1800 días. Si pierde una mano, se deberán cargar 3000 días. Y si el accidente resultase mortal, se deberán cargar 6000 días. Se entenderá por incapacidad permanente total como la pérdida absoluta de facultades o aptitudes que imposibilita a un individuo para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o de las aptitudes de la víctima para el trabajo por el resto de su vida. E incapacidad temporal es la pérdida o disminución de las facultades o aptitudes de la víctima que le impiden desempeñar su trabajo por algún tiempo. Índice de incidencia. Relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de tiempo y el número medio de personas expuestas al riesgo considerado. Se calcula por la expresión II igual número total de accidentes sobre número promedio de personas expuestas por 10 a la 3, representando esto el número de accidentes con baja por cada 1000 personas expuestas. Se utiliza cuando no se conoce el número de horas hombre trabajadas, resultando útil para evaluar la peligrosidad cuando el número de personas expuestas al riesgo es variable de un día para otro. Duración media de las bajas. Relaciona los días perdidos con incapacidades en un periodo de tiempo y los accidentes en jornada de trabajo con baja ocurridos en dicho periodo. Se calcula por la expresión DMB igual número de días perdidos por accidentes sobre número de accidentes con baja, representando el número de días perdidos por cada accidente con baja. Este índice se puede calcular a partir de los índices IG e IF mediante la expresión DMB igual número de días perdidos por accidentes sobre número de accidentes con baja, igual IG por número de horas hombre trabajadas sobre 10 a la 3 sobre IF por número de horas hombre trabajadas sobre 10 a la 6, igual IG sobre IF por 10 a la 3. Para el caso de pequeñas empresas, dado que los índices de frecuencia y de gravedad no resultan ser significativos al no tener suficiente actividad estadística y por ende no resultan significativos para conocer la evolución de la accidentabilidad en la empresa, se recurre al empleo de las curvas de tendencia, basadas en la obtención de los índices de frecuencia y gravedad mensuales acumulados. Sistemas de representación gráfica. Una vez recogidos los datos, es preciso ordenarlos, clasificarlos y representarlos de la forma más sencilla y fácil de interpretar. Los gráficos son formas sencillas de interpretar datos estadísticos de forma intuitiva. De acuerdo con esto se establecen los siguientes grupos de representaciones gráficas más utilizados.
gráfico de líneas, gráfico de barras, gráfico de pastel, mapas estadísticos. Un sistema más completo a nivel empresa consiste en utilizar un plano de planta general o sección señalando en él las zonas más peligrosas, los agentes materiales, formas de accidentes y cuántos datos se consideren de interés para ofrecer una visión completa acerca de la accidentabilidad de la empresa.